En la Ciudad de México, en una zona donde las luces de los autos y el bullicio de la urbe nunca cesan, se erige el Hotel Encarnación, un edificio con décadas de historias. Aunque muchos de sus huéspedes vienen y van sin notar nada extraño, los empleados del hotel saben que la habitación 316 es diferente. Cada pocos meses alguien se hospeda en esa habitación, termina de manera trágica, saltando por la ventana al vacío en medio de la noche. Ana, una joven periodista, escucha sobre las misteriosas muertes que han ocurrido en esa habitación y decide investigar. Ella se encuentra en un momento complicado de su vida, enfrentando fracasos personales y profesionales. Al recibir una pista sobre la habitación 316, ve una oportunidad para revivir su carrera con un reportaje impactante. Ana se registra en el hotel bajo un nombre falso y exige la habitación 316. Al principio no siente nada inusual, es una habitación común, con una cama sencilla, cortinas pesadas y una ventana que da a la calle. Sin embargo, esa noche mientras duerme, Ana comienza a tener sueños inquietantes. En su primer sueño se ve a sí misma atrapada en un laberinto sin fin, perseguida por sombras que susurran su nombre. Cuando despierta, siente un frío recorriendo su espalda, pero decide seguir con su investigación. La noche siguiente el sueño es más intenso. Esta vez Ana está en la habitación 316, pero todo está distorsionado. Las paredes parecen cerrarse sobre ella y la ventana está abierta, mostrando un abismo negro en lugar de la calle. A medida que las noches pasan, los sueños de Ana se vuelven más oscuros y reales. En uno de ellos ve a una mujer con un vestido blanco, de rostro pálido y ojos vacíos, que la llama desde la ventana. La mujer la invita a saltar, prometiéndole que en el abismo encontrará la paz que tanto anhela. Ana despierta sobresaltada, pero el terror no desaparece con la luz del día. Durante el día comienza a notar que no es solo en los sueños donde algo anda mal. Los espejos de la habitación muestran reflejos que no corresponden a la realidad, y siente una presencia constante detrás de ella, observándola. Al intentar investigar más sobre la habitación, descubre que las muertes en la habitación 316 se remontan a décadas atrás. Todos los que han muerto allí tenían algo en común, sueños perturbadores que los llevaron a saltar por la ventana. Ana se entera de que hace muchos años una mujer llamada Lucía se autodesvivió en esa misma habitación, lanzándose al vacío tras semanas de pesadillas. Desde entonces se dice que su espíritu atormentado busca compañía en su sufrimiento eterno. Desesperada por encontrar una salida, Ana decide abandonar el hotel, pero al hacer el checkout siente una atracción inexplicable que la obliga a volver a la habitación 316. En su última noche el sueño es diferente. Lucía parece desvanecerse, se levanta de la cama como si estuviera en trance y se dirige a la ventana. Mientras se prepara para saltar, Ana lucha por recuperar el control de su cuerpo, pero es inútil. Lucía le susurra al oído que todas sus preocupaciones, su dolor y su fracaso terminarán si se deja caer. Ana mira al abismo y con una última lágrima se lanza al vacío. Al día siguiente, Ana es encontrada en la calle, junto con su cuaderno de notas. La historia de la habitación 316 sigue siendo un misterio para el mundo exterior, pero los empleados del Hotel Encarnación saben que la maldición de Lucía continúa, esperando a su próxima víctima. El Hotel Encarnación es una estructura antigua en el corazón de la Ciudad de México. Esconde más secretos de los que cualquiera podría imaginar. La mayoría de los huéspedes nunca prestan atención a las paredes viejas y a los pasillos largos y oscuros, pero para Ramón, el conserje del hotel, cada rincón de ese lugar está lleno de historias. Ramón ha trabajado en el hotel durante más de 20 años, siempre fiel a su rutina. Todas las mañanas después de que los huéspedes se marchan, toma su carrito de limpieza y comienza su jornada. Es un hombre solitario, callado, que encuentra consuelo en la repetición de su trabajo: pulir los pisos, limpiar las ventanas, ordenar las habitaciones. Sin embargo, hay algo en su rutina que lo hace especial. Ramón siempre deja la habitación 316 para el final. A lo largo de los años ha escuchado rumores sobre esa habitación, pero nunca ha hablado de ello. Los empleados más jóvenes se han quejado de extraños ruidos, susurros en la oscuridad y la sensación de ser observados. Pero Ramón solo asiente y sigue con su trabajo. Él sabe lo que se dice, pero prefiere no involucrarse, al menos eso es lo que piensa. Cada día, cuando se acerca el final de su turno, Ramón siente una mezcla de ansiedad y expectativa. Después de haber limpiado cada rincón del hotel, se encuentra frente a la puerta de la habitación 316. Toma una profunda respiración, inserta la llave y empuja la puerta lentamente. La habitación siempre está vacía, pero el aire es más denso, como si estuviera cargado de una historia no contada. Ramón se mueve con cuidado, limpiando como lo haría en cualquier otra habitación, pero siempre con una sensación de que algo lo observa desde las sombras. El silencio de la 316 es profundo, casi tangible, pero a veces mientras pasa el trapo sobre los muebles o sacude las sábanas, escucha un susurro, apenas perceptible, como si alguien estuviera intentando hablarle. Durante mucho tiempo Ramón ignoró esos sonidos, atribuyéndolos a su imaginación o al ruido del tráfico exterior, pero un día, mientras pasaba la aspiradora cerca de la cama, escuchó algo que lo hizo detenerse. Un grito. No fue un grito normal,
sino uno lleno de desesperación, como si alguien estuviera atrapado pidiendo ayuda. Ramón apagó el respirador y se quedó inmóvil, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. El grito se repitió más fuerte esta vez, y Ramón sintió un escalofrío recorrer su espalda. Se acercó a la cama sin saber qué esperaba encontrar, pero cuando levantó las sábanas no había nada fuera de lo común. Sin embargo, el grito continuaba, como si viniera de algún lugar más profundo, más allá de las paredes. A partir de ese día, los gritos se convirtieron en parte de su rutina. Cada vez que entraba en la habitación 316 los escuchaba, a veces lejanos, otras veces tan cerca que podía jurar que provenían de la cama misma. Pero en lugar de sentirse aterrorizado, Ramón comenzó a encontrar consuelo en ellos. Eran un recordatorio de que no estaba solo en el hotel, de que había algo más, algo que compartía su soledad. Con el tiempo, Ramón se acostumbró a los gritos. Casi los esperaba, eran su compañía en esas largas horas de trabajo. Nunca le contó a nadie sobre ellos, guardando el secreto para sí mismo. Para Ramón era simplemente parte de su vida, una vida que se entrelazaba con las sombras del Hotel Encarnación y los misterios que habitaban en la habitación 316. El Hotel Encarnación, con su fachada desgastada y su lúgubre atmósfera, había visto pasar incontables huéspedes a lo largo de los años. Sin embargo, ninguno de ellos había dejado una huella tan profunda como un hombre de avanzada edad que se presentó una tarde de otoño. Caminaba con dificultad apoyando en un bastón, y su rostro estaba marcado por las arrugas del tiempo. Al llegar al mostrador pidió la habitación 316 con una voz apagada y melancólica. El recepcionista lo observó con curiosidad, pues pocos pedían específicamente esa habitación. Aunque había rumores sobre la 316, el anciano parecía indiferente a ellos. Después de recibir la llave subió lentamente las escaleras sintiendo que cada paso lo acercaba más a su destino. La habitación 316 era sombría, con un aire de abandono que impregnaba cada rincón. Para el hombre, sin embargo, era un lugar lleno de recuerdos. Cerró la puerta tras de sí y dejó caer su maleta en el suelo. Caminó hacia la ventana y la abrió. Se quedó allí un momento observando las luces, pero en su mente estaba muy lejos, en un tiempo donde el hotel era más joven y él también. Hace décadas, cuando era un hombre joven y lleno de vida, se hospedó en el Hotel Encarnación con su amada Clara. Fue una época de amor apasionado, de promesas y sueños compartidos. La habitación 316 había sido testigo de sus momentos más felices, pero también del más trágico. Clara cayó gravemente enferma y en sus últimos días quiso pasar el tiempo en la misma habitación donde habían comenzado sus historias juntos. Fue allí donde una noche Clara cerró los ojos para siempre, dejando al hombre solo en un mundo que de repente se sintió vacío. Con los años, el hombre intentó seguir adelante, pero su corazón siempre estuvo con Clara, en esa habitación. Sabía que su tiempo en este mundo estaba llegando a su fin y no podía pensar en un lugar mejor para despedirse de la habitación 316, donde aún sentía la presencia de su amada. Se sentó en la cama, cerró los ojos y dejó que los recuerdos lo envolvieran. La habitación parecía cobrar vida, susurrando historias del pasado, mientras la temperatura descendía lentamente. Una sensación de paz comenzó a inundarlo, como si la habitación misma lo estuviera acogiendo, comprendiendo su deseo de reunirse con Clara. Con el paso de las horas el hombre sintió que su fuerza lo abandonaba, pero no tenía miedo. Sabía que la habitación había aceptado su propuesta. A medida que su respiración se hacía más lenta, un suave murmullo lo rodeó, como una melodía que él solo podía escuchar. Era la voz de Clara, llamándolo, invitando a unirse a ella en la eternidad. En los momentos finales, una figura etérea apareció ante él, la silueta de Clara, radiante y serena. Ella le tendió la mano y él con una sonrisa la tomó. Juntos se desvanecieron en la penumbra de la habitación, dejando tras de sí solo la quietud. A la mañana siguiente, cuando el personal del hotel entró en la habitación, encontraron a la anciana en la cama, con una expresión de serenidad en su rostro. Parecía haber encontrado la paz que tanto anhelaba. El Hotel Encarnación, envuelto en una aura de misterio, era conocido por su historia oscura. Aunque pocos la admitían abiertamente, sin embargo, algunos artistas y creativos eran atraídos por la atmósfera lúgubre del lugar, creyendo que podrían encontrar allí la inspiración que buscaban. Entre ellos, una joven guitarrista llamada Laura decidió hospedarse en el infame habitación 316, buscando un nuevo sonido que la llevara a la grandeza. Laura era una guitarrista talentosa, pero llevaba meses atrapada en un bloqueo creativo que la desesperaba. Había oído rumores sobre la 316, de cómo la habitación parecía tener una energía que influenciaba a los que se atrevían a dormir en ella. Sin dudarlo, reservó una semana en el hotel, convencida de que algo tan oscuro podría ser justo lo que necesitaba para romper su bloqueo. Desde el momento en que cruzó el umbral de la habitación 316, Laura sintió un cambio en el aire. Era como si la habitación la observara, como si las paredes mismas estuvieran impregnadas de una presencia silenciosa. Sin embargo, en lugar de sentir miedo, Laura sintió una emoción inexplicable. Se acomodó, sacó su guitarra y comenzó a tocar, buscando ese nuevo sonido que la devolvería al camino del éxito. Las primeras notas que salieron de su guitarra fueron suaves, pero a medida que la noche avanzaba, comenzaron a torcerse. Laura no podía entender lo que estaba sucediendo, sus dedos se movían de manera autónoma.
Había algo siniestro en esas notas, algo que resonaba en la habitación como un eco de almas perdidas. Esa noche Laura soñó con sombras. En su sueño estaba atrapada en la habitación 316, pero las paredes se estrechaban y las sombras se movían a su alrededor, susurrando palabras que no podía comprender. Se despertó sobresaltada, con el corazón latiendo con fuerza, pero la sensación de haber sido observada no desapareció. Decidió tocar la guitarra de nuevo, tratando de calmarse, pero esta vez las melodías surgieron fueron aún más oscuras y discordantes, como si la habitación estuviera utilizando su guitarra para expresarse. A medida que pasaban las horas, Laura se sumergió en su música, pero no era la música que había esperado, era una cacofonía de sonidos siniestros, un reflejo de la oscuridad que se acumulaba en su interior. No podía detenerse, algo en la habitación la obligaba a seguir tocando, a seguir alimentando a las sombras con cada nota. Una noche, mientras tocaba, las sombras comenzaron a materializarse a su alrededor. Eran figuras difusas, aspectos de lo que alguna vez habían perecido en la habitación 316. Laura intentó dejar la guitarra, pero sus manos no respondieron. Estaba atrapada, obligada a tocar mientras las sombras se acercaban, susurrando en sus oídos, envolviéndola en un frío mortal. Los espíritus atrapados en la habitación buscaban desesperadamente liberarse de su tormento y vieron en Laura una oportunidad perfecta. Necesitaban un alma creativa, alguien que pudiera canalizar su dolor y sufrimiento a través de la música. Y Laura, con su talento, era la víctima ideal. A medida que las sombras se cernían sobre ella, sintió que su fuerza vital era de la nada. Sus dedos tocaban la guitarra con más ferocidad, pero era una lucha perdida. La última melodía que Laura tocó fue una sinfonía de agonía, un lamento final que resonó en las paredes del Hotel La Encarnación. Con el último acorde, las sombras la envolvieron completamente, llevándola consigo a la oscuridad de la habitación 316. Cuando el personal del hotel entró en la habitación al día siguiente, encontraron su guitarra tirada en el suelo, pero no había rastro de Laura. La habitación 316 había reclamado otra víctima, y la guitarra de Laura quedó allí, como un testimonio silencioso de su destino. Desde entonces, aquellas que se atrevían a acercarse a la puerta de la habitación podían escuchar en las horas más oscuras de la noche el eco lejano de una guitarra que tocaba una melodía que no pertenecía a este mundo. El Hotel Encarnación, con su fachada descolorida y su reputación sombría, era un lugar que atraía a todo tipo de personas, pero ninguna tan desesperada y furiosa como el padre que llegó una noche tormentosa. Con la mirada llena de odio y el corazón destrozado, subió las escaleras, decidió enfrentarse a la habitación 316, la misma que había arrebatado la vida de su único hijo. Hace meses, su hijo, un joven lleno de vida, se había hospedado en esa maldita habitación, buscando un refugio después de una pelea familiar. Nadie sabía qué sucedió exactamente, pero la mañana siguiente fue encontrado sin vida en el suelo de habitación. La autopsia no reveló nada, pero el padre estaba convencido de que la habitación había sido la causa. La culpa y el dolor lo habían consumido desde entonces, y ahora, en un último acto de desafío, decidió enfrentar el lugar que creía responsable. El padre, un robusto hombre y de espíritu fuerte, irrumpió en la habitación 316, con la ira y la desesperación alimentado cada uno de sus pasos. Cerró la puerta con un golpe y, mirando a su alrededor, gritó: "Si eres tan poderosa como dicen, demuéstramelo. Hazme lo que le hiciste a mi hijo". La habitación, con sus paredes cubiertas de sombras, permaneció en silencio. El padre se quedó en pie, esperando una señal, un movimiento, algo que confirmara su creencia en la maldad del lugar. Pero nada sucedió. La inquietud era sofocante, pero la habitación no respondía. El hombre, confundido y cada vez más enfurecido, comenzó a golpear las paredes, maldiciendo a la habitación, exigiendo que lo enfrentara. Días pasaron y el padre seguía en la 316, esperando una respuesta que nunca llegaba. Sin embargo, lo que notó fue el cambio sutil en su propio comportamiento. Empezó a tener pesadillas y visiones de su hijo atrapado en un lugar oscuro y frío, llamándolo. Las noches se volvieron interminables, llenas de susurros que solo él podía escuchar, risas suaves y burlonas que lo volvían loco. Cada vez que cerraba los ojos veía a su hijo, pero distorsionado, con una sonrisa macabra que no le pertenecía. La desesperación se convirtió en paranoia, y la paranoia en locura. El padre comenzó a destruir la habitación, arrancando el papel tapiz, rompiendo los muebles, todo en un intento de liberar la ira que lo consumía. Pero cada vez que destrozaba algo, sentía una presencia más fuerte, como si la habitación se alimentara de su furia. Finalmente decidió que la única manera de terminar con su tormento era destruir la habitación por completo. Consiguió gasolina y empapó cada rincón de la habitación 316. Decidió prenderle fuego y acabar con la maldición de una vez por todas. Sin embargo, cuando estaba a punto de encender el fósforo, algo lo detuvo. No era una fuerza física, sino una voz en su mente, suave y seductora, que le decía que el fuego no era la solución, que debía pensar en su hijo, que no debía destruir lo que quedaba de él en la habitación,
Confundido y debilitado por la locura que lo dominaba, el padre dejó caer el fósforo. La habitación había ganado. Lo había manipulado aprovechándose de su dolor, y ahora completamente derrotado, el padre cayó de rodillas en el suelo, su mente rota por completo. La habitación 316 se cobró su vida de la manera más cruel, no con violencia directa, sino al quebrar su espíritu. A la mañana siguiente, el personal del hotel encontró el cuerpo del padre en la 316, sin señales de lucha, pero con una expresión de profundo dolor y confusión en su rostro. La gasolina todavía empapaba las paredes, pero no había fuego, solo el silencio eterno de una habitación que había reclamado a otra víctima. El Hotel La Encarnación continuó su existencia, mientras la habitación 316 sigue esperando a su próxima presa, lista para jugar el mismo juego de destrucción y desesperación.